Hermanos, aquí nuestro Señor nos empieza a hablar. Bueno, el auditorio no somos nosotros, el auditorio es el pueblo de Israel. Y el Señor está, por supuesto, utilizando una metáfora, ¿no? Una alegoría para poder, a través de ello, dar un mensaje a los israelitas. Hablar del pastoreo en aquel tiempo en el cual nuestro Señor Jesús está hablando, por supuesto, entendemos que era algo muy de lo cotidiano del auditorio en el cual nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. La vida del pastoril era simplemente algo de todos los días, ¿no? Pero esto no solamente era algo de ese tiempo, sino de que ya, por supuesto, milenariamente las personas una de las actividades económicas primarias había sido justamente el tema del pastoreo. Cuando hablamos de las ovejas, estamos hablando evidentemente de este tipo de animales en los cuales son los más desamparados. Las ovejas son indefensas, las ovejas son fáciles de extraviar y normalmente las ovejas se ensucian mucho, ¿no? Tienen muy poco sentido del lugar de donde se encuentran, de ubicación. Bueno, nosotros utilizamos aquí el Google Maps si estamos perdidos, pero por supuesto ellas no entienden de eso, así que si se alejan mucho de las demás ovejas, se pueden perder. Ellas requieren, por supuesto, una permanente supervisión, ellas requieren de una constante dirección, ellas requieren además que se los rescate, ellas requieren que se las limpie de manera permanente o simplemente ellas se mueren, ¿no? Así es que ser pastor definitivamente, para quien tiene esa actividad de pastor o para quien tenía esa actividad de pastor, era realmente un trabajo bastante duro. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto, nos habla también acerca de los patriarcas, quienes ellos también vivieron en su actividad económica a través de la actividad pastoril. Abraham fue una persona quien tuvo ovejas. Isaac, Jacob, fueron personas quienes se dedicaron a la actividad pastoril. Cuando hablamos de Moisés, después de haber estado esos 40 años allí en Egipto, los próximos 40 años de su vida se dedicó a la actividad pastoril. Y ni qué decir a propósito también de David, en el cual la Biblia allí nos muestra en 1 de Samuel, cuando David está allí desafiando a ese gran Goliat y hay un pueblo detrás de él que está muy temeroso. Y Saúl le dice: David, tú no sé quién te llames, eres muy pequeño, te va a matar, aunque sea utiliza esto, ¿no? Y le da su indumentaria de guerra. Y David le dice: no se preocupe, mi rey. Este joven que usted ve aquí ha sido un joven que ha trabajado con las ovejas de su padre todo el tiempo, y ha venido oso, ya ha venido león, y aquí este muchacho se ha enfrentado a ellos y los ha matado con el poder del Señor. Entonces, cuando hablamos evidentemente de una actividad pastoril, no era una actividad fácil, era realmente una actividad bastante difícil, cruda. Muchas veces cuando nos ponemos a recordar allí en el Génesis, cuando Jacob se pone allí en una treta con su suegro Labán, le dice: 10 veces me has cambiado mi sueldo y yo cuidando tus ovejas y tus cabritos, le dijo, no he dormido, me he amanecido. Los animales, las fieras se comían a las ovejas y yo mismo te las pagaba, ¿no? Muchas veces, así mi cara, así como está, es por el sufrimiento de las noches que yo permanentemente he estado cuidando tus ovejas. Esa fue la manera en la cual Jacob se refirió a su suegro Labán en esta treta cuando ellos estuvieron discutiendo en esa oportunidad cuando Jacob se fugó. Así es que todo esto para nosotros tiene que ser más o menos como un contexto en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta a lo que ahora nuestro Señor Jesús se está refiriendo cuando Él dice de que Él es el buen pastor. Así es que en este contexto que nos muestra el Antiguo Testamento, nuestro Señor utiliza justamente esta alegoría, del griego que viene esta palabra paroimia, y esto describe el lenguaje enigmático y velado que oculta un significado simbólico. En esta alegoría, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo está utilizando, cuando lo empieza a utilizar en los primeros versículos, Él dice: yo soy el buen pastor, y dice: yo no soy como estas personas, como el asalariado, ¿no? Que hace, por supuesto, así una referencia o una acusación hacia estas personas quienes lastimosamente estaban haciendo un mal trabajo
quienes eran evidentes los líderes religiosos, a los cuales nuestro Señor Jesús se refirió en estos primeros versículos. Así es que quiero hoy hablar acerca de estos versos del 11 al 16, de tres puntos principales en el cual nuestro Señor Jesucristo nos habla diciendo, en este caso diciendo al pueblo de Israel, de que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, porque Él de verdad, el buen pastor, se preocupa de verdad por ellas. Así es que nuestro Señor Jesús se preocupa por las ovejas, nuestro Señor Jesús está dispuesto aún incluso a dar su vida por sus ovejas, y nuestro Señor Jesús es aquel quien en su momento unirá a sus ovejas que por el momento están en distintos prados, ¿no? En este caso hablando del pueblo de Israel y ahora lo que llamamos los gentiles con la iglesia. El primer punto al cual hoy quiero tocar, queridos hermanos, está en los versos 11 al 13, en el cual nos dice de que Jesús es el buen pastor que muere por sus ovejas. Veamos allí el verso 11 al 13 de este capítulo de Juan capítulo 10. Dice allí: yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es que en este sentido nuestro Señor Jesús está diciendo algunos aspectos que para nosotros deben de ser algunas cosas claras para iniciar. Número uno, que nuestro Señor Jesús habla acerca de Él literalmente como el pastor bueno. Nuestro Señor utiliza allí en esta voz griega la palabra kalos, y esta palabra justamente significa bueno, y con eso Él prácticamente se diferencia de los otros pastores, que en este caso evidentemente son los asalariados. Nuestro Señor Jesús, al mostrar esto como Él, el pastor bueno, hace una referencia a su carácter. Nuestro Señor Jesús evidentemente tiene un carácter noble, y además también es un pastor auténtico, es un pastor perfecto. Nuestro Señor Jesús es el único de su clase, y además nuestro Señor Jesús es preeminente sobre todo lo demás. Ese es parte del carácter real de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús en este lugar, que es el único pastor bueno, y por el otro lado están en este caso como los fariseos, como los saduceos, como los líderes religiosos, quienes eran en este caso como aquellos asalariados que lastimosamente hacían mal su trabajo. Mire allí lo que nos dice aquí en este texto en 2 de Corintios 5:14 acerca de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por sus ovejas. Vamos allí a 2 de Corintios 5:14, 15. Nos dice así este texto: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro Señor Jesús, que es el buen pastor, el que murió por sus ovejas, nos muestra aquí a través de 2 de Corintios de que su amor realmente nos constriñe, es decir, nos induce, nos conmueve, lleva hasta nuestra médula. Él nos constriñe a través de la obra que ha hecho, porque Él dice murió por todos. La palabra del Señor nos dice de que nuestro Señor Jesús murió por toda la humanidad. Juan 3:16 es suficientemente claro cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo en su plenitud, el mundo completo, todos los habitantes que en él habitan. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La muerte de nuestro Señor Jesús satisfizo la justicia de nuestro Dios, y esa satisfacción de la justicia de Dios hizo de que la cobertura de la salvación sea prácticamente para todos. Todos delante del Señor hoy somos salvables, porque delante del Señor no hay acepción de personas. La palabra de Dios nos dice de que en Romanos capítulo 10 no hay justo, definitivamente. No hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Más adelante dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y Efesios capítulo 2 dice a los creyentes, a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo le dice, vosotros que antes estuvisteis en vuestras pasiones, andando en cosas que por naturaleza eran cosas de ira para el Señor ahora os ha llamado, ¿no? Y el Señor nos ha hecho parte de su iglesia. Así es que la palabra nos indica aquí de que nuestro Señor Jesús murió por todos nosotros. Y eso, por supuesto, lo hace a Él ese buen pastor. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Su muerte definitivamente fue una expiación real, fue en propiciación por los pecados de toda la humanidad, lo cual incluye a todos, a los que creerán y los que serán luego llamados y regenerados también, porque estos serán los escogidos de Dios. Es decir, la cobertura del Señor definitivamente es para todos, pero entre todos ellos, no todos lastimosamente creerán, no todos estarán dispuestos a aceptar lo que nuestro Señor Jesús hizo por ellos. Clara muestra de esto, ya lo hemos visto a través de los líderes religiosos que se mantuvieron en su propia justicia, líderes religiosos que consideraron que sus obras eran suficientemente meritorias para a su perspectiva de ellos, considerar de que Dios los recibiría a ellos con los brazos abiertos por la manera en la cual ellos estaban actuando. Sin embargo, nuestro Señor Jesús rechazó totalmente, toda actitud incrédula en la cual toda esta gente lastimosamente actuó delante de Él. Por eso nosotros, hermanos, también debemos de cuidarnos. Debemos también nosotros de cuidarnos. El apóstol Pablo nos llama a que cada uno debemos de examinarnos. El apóstol dijo, cuidado que yo mismo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Lo cierto es de que puede haber en la iglesia del Señor personas quienes por el hecho de asistir y congregarse en la iglesia puedan considerar de que estos son parte de la iglesia espiritual del Señor. Pero nuestro Señor nos indica claramente, y es lo que vamos a considerar, vamos a seguir leyendo, de que lo que el Señor busca con cada persona es tener una relación con Él. Esta mañana hablábamos acerca de la diferencia de lo que es la gnosis, conocimiento superficial, y la epignosis, que es un conocimiento profundo. El Señor, por supuesto, Dios busca tener una relación con cada uno de aquellos con quienes depositan su fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, allí continúa, por supuesto, el apóstol Juan, y él nos muestra esto, nos dice de que en oposición a él, que es el buen pastor que da su vida por las ovejas, de este otro lado están allí los asalariados. Dice, estos que no son pastores, de quien no son propias las ovejas, menciona allí más adelante, quien ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este tipo de personas, de los asalariados, simboliza a los líderes o a quienes nuestro Señor Jesús de manera directa se estaba refiriendo, era justamente a estos líderes religiosos. Y por supuesto, por extensión, el Señor también se refiere a todos aquellos pastores falsos, quienes también están en las iglesias, aquellos que no ministran por amor a las almas de los hombres, aquellos religiosos, aquellos que ni siquiera por amor a la verdad, sino que por dinero están allí en medio de las ovejas. Tito, por supuesto, nos habló acerca de esto. Tito capítulo 1, versos 10 y 11. El apóstol Pablo escribe aquí a este hombre de Dios llamado Tito, y quien era líder en la iglesia, si no me equivoco, en Creta. En este momento no lo recuerdo bien. Pero en esta carta el apóstol Pablo escribe allí a Tito y le dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, habladores de vanidades, engañadores, que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero una vez vienen ante estos algún tema de una situación compleja, difícil, que amenaza, entonces huyen ante la primera señal. ¿Por qué? Porque lo que buscan es su bienestar, porque definitivamente a estas personas no les importa las ovejas. Su prioridad de estas personas es la preservación personal y lo último que les preocupa es simplemente sacrificarse por alguien. Hermanos, todos los líderes de la iglesia somos llamados a reflexionar justamente sobre esto. Nuestro Señor, que es el buen pastor, a quien Él se puso aquí de este lado y puso entre su característica, en su carácter de que Él es kalos, Él es bueno. Por el otro lado están este otro tipo de personas que no son pastores. Personas a las cuales quizás aman más el dinero. Personas a las cuales quizás aman más el lucro. Personas a las cuales realmente no están interesados por los demás. Y hermanos, Dios realmente nos libre a nosotros de ese tipo de liderazgo. El Señor quiere, evidentemente, que en medio de su iglesia hayan líderes quienes conduzcan con la palabra, con la enseñanza, con la doctrina pura, sana, mácula, sin reprensión alguna, que se pueda enseñar la palabra de Dios. Pero además, evidentemente, el pastor y los líderes también tenemos otras funciones. Entre medio está el agarrar y ir a los hermanos, en visitar a los hermanos. Está en estar en lo posible, en conocer cuáles son sus necesidades, no precisamente, evidentemente, económicas, sino sus necesidades más profundas en cuanto a cada uno lo que puede tener. Así que el Señor se distingue aquí como el buen pastor. Y todo creyente, todo aquel que es hijo de Dios, tiene de alguna manera también este llamado cuando el Señor le da a él estos beneficios de poder estudiar, de poder prepararse. Entonces el Señor también a le da mayores responsabilidades para que pueda este siervo del Señor pueda agarrar y hacer el servicio al cual nuestro Señor le ha dejado. Allí se me viene a la mente algo que para mí, en este caso como su pastor, es algo que el Señor claramente me ha dejado establecido. Es lo que dice allí en Primera de Pedro, capítulo 5, si no me equivoco, cuando dice allí de que los presbíteros, es decir, los pastores, deben de estar allí entre medio de las ovejas, deben de alimentar a las ovejas, deben de estar cerca a las ovejas, deben de oler a oveja. Y no debe en ninguna manera motivarle de ninguna forma el aspecto económico en el cual o por el cual ellos trabajan. Así que, hermanos, este realmente es un desafío para cada verdadero siervo del Señor y a la vez es el llamado al cual el Señor lo ha puesto. Pero definitivamente toda persona quien no precisamente es un siervo verá, amenaza su bienestar y lo seguramente que hará será dejar la obra, porque no busca el bienestar de las ovejas, sino que busca su propio bienestar. El segundo punto que vemos aquí está en los versos 14 y 15, donde el Señor nos dice que el buen pastor ama a sus ovejas. Vemos allí en el verso 14 y 15 justamente de Juan, el que estamos leyendo, capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que en este contexto nuestro Señor nos dice que dio su vida por los suyos porque les ama. Nuestro Señor, la única motivación y propósito en el cual Él tuvo para dar su vida es porque Él ama a sus ovejas. Él dice, las conozco. Se usa aquí para denotar esta relación de amor. Miren ustedes que hay varios textos como en Génesis muchos textos y en otros también en otros libros, pero en Génesis 4.1, por ejemplo, si nos vamos aquí principalmente, Génesis 4.1 nos dice de que conoció Adán a su mujer Eva. Ese es el principal que quiero sacar aquí de este texto,
donde nos dice allí, conoció Adán a su mujer Eva. Cuando habla aquí de este término conocer, describe esta relación de amor íntimo entre el esposo y la esposa. Cuando el Señor menciona aquí de que Él dio su vida porque Él ama a sus ovejas y porque lo más importante aquí, conoce a sus ovejas, está utilizando el mismo término que se utiliza como en este caso en Génesis capítulo 4 y en otros versículos, en el cual el término conocer describe esta relación profunda de intimidad. El Señor nos conoce. El Señor nos conoce de una forma tan íntima y tan profunda que pone aún todavía esta descripción como lo que viene a ser el nivel de conocimiento que existe entre un esposo y su esposa en la intimidad. Así es que de la misma manera, Amós capítulo 3 verso 2, Dios habló y les habló a Israel. Allí cuando dice en este verso de Amós capítulo 3 verso 2, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esta misma ilustración, esta misma palabra utiliza aquí el Señor. A vosotras solamente he conocido, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Nuestro Señor no estaba hablando como que si Él no fuera consciente de que hubieran, por supuesto, otros linajes, otras familias, otras naciones. No es como que si el Señor no tomara en cuenta de que Él también no conoce a las otras naciones. Pero lo que Él está queriendo dar a conocer es que su relación con Israel era definitivamente una relación única de amor con su pueblo. Y en este contexto es que también la palabra del Señor también nos lleva a nosotros, y en este mismo término utiliza cuando allí en Romanos capítulo 8, Él dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que estos llamó, a estos también predestinó. El Señor nos conoció. Y no nos conoció de una forma colectiva, de una forma vaga, sino que nos conoció a nosotros de una forma profunda. Él conoce cada víscera, cada aspecto de nuestro cuerpo. Como cuando dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 16, que la palabra de Dios es un arma de doble filo que penetra hasta las entrañas y lo más profundo, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. El Señor realmente dice de que dio su vida por nosotros, pero además de eso, Él lo dio porque Él nos conoce. Por supuesto, no es que vio en nosotros algo bonito. A Israel muchas veces dijo: a vosotros os elegí, pero no los elegí porque ustedes fueran los más tremendos o los más buenos entre los demás. A ustedes los elegí porque fue mi soberanía el decidir elegirlos a ustedes. A mí me plació hacerlo. Y de la misma manera, a cada uno de manera individual, al Señor le plació hacerlo, en elegirnos, en amarnos, en tomarnos, en predestinarnos para que nosotros vengamos a ser salvos y parte de este redil en el cual ahora nosotros estamos, en el cual es su iglesia. Usted y yo somos parte de este redil. Y no es algo que el Señor lo ha hecho al azar. Su prioridad, ¿no? La prioridad del Señor fue Israel, sigue siendo Israel, pero también nosotros ahora su iglesia. En estos versos de conocer tiene esta misma connotación de relación amorosa. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos. Ellos lo conocen en amor a Él. El Padre conoce en amor a Jesús y Él conoce en amor al Padre. Mis ovejas, yo conozco a mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Todo aquel que es hijo de Dios conoce al Señor y conoce a su Padre Celestial. ¿Cómo es que conocemos al Señor? Por supuesto, por medio de su palabra y por medio del entendimiento que ha dado el Espíritu Santo al creyente. Hermano, le hago quizás esta pregunta: ¿usted conoce verdaderamente al Señor?
En este nivel de intimidad, usted conoce en profundidad al Señor, a su Señor, quien le dio salvación. ¿Lo conoce profundamente? ¿Usted tiene una comunión plena con Él? ¿Usted disfruta con Él? ¿Usted tiene esos tiempos especiales de compartir con Él todas las situaciones que vive durante el día? ¿Usted encomienda a Él su día, su diario vivir? ¿Usted disfruta en esa comunión diaria en cada momento con Él? Mientras usted está pasando por diferentes situaciones en su vida, Dios está de manera permanente presente en su vida en cada decisión. Esta es la manera en la cual el Señor dice de que mis ovejas me conocen. Esta es realmente el nivel de relación que Dios tiene con aquellos en los cuales Él ha elegido. Y esta es la relación que tiene también por el otro lado de esta oveja, cada uno de nosotros, en la cual nosotros tenemos hacia Él. Ese es el nivel de conocimiento que el Señor habla. Un nivel de intimidad profunda. Una intimidad que quizás los jóvenes ahora no lo podrían describir, pero de que nosotros los casados lo entendemos bastante bien. Nuestro Señor dijo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es un amor eterno, no solamente hacia su pueblo, sino también es un amor eterno hacia su iglesia, en particular también. Allí en Juan 14, 21, el Señor dijo, el que tiene mis mandamientos, dice allí, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Allí está un ejemplo de la relación que tiene un verdadero hijo del Señor. Y por último, quiero irme hacia el verso 16, que es este tercer punto, el cual nos dice de que el buen pastor une a sus ovejas. Esto lo vemos allí en el verso 16. Dice allí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recordemos que nuestro Señor Jesús está hablando allí en auditorio que es su pueblo Israel. Y Jesús mismo le está diciendo a su pueblo israelita, le está diciendo de que también Él tiene otras ovejas que no son de este redil. Otras ovejas que no estaban allí entre los israelitas. Y Él dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que cuando nuestro Señor Jesús está hablando de estas otras ovejas, en perspectiva evidentemente está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros los gentiles. Aquellos que no somos de ese redil de los de Israel. Ellos, dice también, oirán la voz de Jesús llamándolo hacia la salvación. Como dice Isaías 42:6, 49:6, Romanos 1:16, cuando el apóstol Pablo dice allí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que nuestro Señor dice que ya en aquel tiempo decía de que Él tenía otro redil, pero evidentemente estaba hablando de ese redil que sería posterior a su muerte y en el cual iniciaría a partir de Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? O desde el capítulo 2, en el cual el apóstol Pedro allí da su primer discurso. Así que, hermanos, nosotros somos evidentemente parte de este redil, ese redil redimido que un día, dice la palabra del Señor, un día el Señor va a juntar a ambos, al redil de los de Israel y al otro redil, y dice que de ellos hará un solo rebaño. Vamos allí a Efesios, y quiero terminar con este versículo, Efesios capítulo 2, versos 11 al 16. Acompáñeme por favor aquí en esta lectura. Efesios capítulo 2, versos 11 al 16, en el cual el Señor nos habla justamente desde esta perspectiva. Dice allí, Efesios capítulo 2, versos 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Nuestro Señor aquí nos habla a través de esto que un día habrá la unidad entre los judíos y los gentiles. Un día el Señor tomará tanto a los judíos, que es su amado pueblo, y a los gentiles, aquel misterio bíblico, la iglesia, y nos juntará, dice la palabra de Dios, y de ambos nosotros seremos un solo pueblo en el futuro. Hermanos, no tenemos definitivamente mayor esperanza. No tenemos mayor esperanza. Y es la mejor definitivamente que todos podemos tener. No hay mayor esperanza para la humanidad que es aquella que ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, hoy nosotros los gentiles podemos gozar de una salvación. Una salvación que está solamente, dice, por la justicia de Dios, la locura del Evangelio. Y por medio de Él nosotros ahora tenemos, dice, esperanza. Esperanza como la que nos dice en 2 Corintios. Tendremos cuerpos glorificados. Estaremos con nuestro Señor. Recibiremos sus recompensas en el tribunal de Cristo. A su segunda venida, dice la palabra, reinaremos con Él y estaremos con Él durante su gobierno milenial y su posterior también, lo que será cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, ¿qué mayor esperanza nosotros podemos tener? Y sobre esto, en lo cual estamos hablando, hermanos, lo único que nos queda aquí en la tierra es vivir justamente para glorificar a nuestro Señor, para vivir vidas agradecidas delante de Él cada día. Así como Él menciona en su palabra en Juan capítulo 10, dice de que juntos compartimos de una relación. Hay una relación de padre a hijo con el Señor por medio de Cristo. Ellos, dice, me conocen y yo los conozco a ellos de manera individual. Si usted es conocido por el Señor y usted conoce al Señor, hermanos, usted es prácticamente parte de su rebaño. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no hay nadie que se iguale a nuestro buen pastor, a nuestro Señor Jesús. Él dio su vida por nosotros. Él nos amó y tiene una relación con nosotros por medio de su justicia. Él además dice que más adelante hará de nosotros un solo pueblo. Señor, gracias. Gracias por esa entrega de nuestro Señor Jesús, por su vida dada por nosotros. Ayúdanos a nosotros a amarlo de la misma manera en la cual el Señor nos ama a nosotros. El apóstol Pablo no lo pudo decir de una mejor manera. El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En esta relación, lo que nuestro Señor Jesucristo busca de cada uno de nosotros es que nosotros muramos de una manera intencional a nuestro propio yo y que permitamos que Él obre en nuestra vida y a través de nuestra vida para poder seguir llegando a los demás y para que Él se glorifique a sí mismo, porque ese es su propósito, que Él se llegue a glorificar y sea quien ocupe un lugar preeminente en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, danos entendimiento, que podamos realmente comprender cada una de estas cosas que tú nos revelas y poder de acuerdo a ello vivir vidas en santidad, en agradecimiento, que sea de tu agrado, que tú te complazcas cada día en nuestra manera de vivir. Que no sea, Señor, como que un esfuerzo personal sin dependencia de usted, sino todo lo contrario.
El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, de la misma manera en cual el apóstol Pablo nos dio modelo, Señor, ayúdanos y llévanos a nosotros también a morir a nuestro yo y permitir que Cristo sea ocupando nuestro lugar en nuestras vidas. Es en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, que te lo pedimos. Amén.